¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo va eso? No te preocupes, he puesto que voy a vender el MR2, no es mentira, es totalmente cierto. Quédate hasta el final del vídeo porque te voy a contar por qué lo vendo, voy a hablar de precio, voy a hablar de todas las mejoras que tiene, pero antes de nada, para hablar todo esto lo que hay que hacer es sacar el coche. Así que voy a sacar el coche del trastero, que ahora mismo parece que está iluminado, pero es que ya sabéis, esta cámara y la exposición de luz es un poquito complicada. Así que nada, voy a sacar el coche, lo sacamos fuera y ya tranquilamente vamos a hablar de por qué se vende el coche, de qué futuros proyectos hay, de precio. Así que antes de hacerme las preguntas, esperaros un momentito, veis el vídeo y entonces empezamos con la rondita, ¿vale? Vamos a sacarlo. Vale, pues ya lo tenemos aquí fuera. Vaya a ver ese ruido un poquito más subida, pero es porque aquí hay un pequeño bultito en el terreno y tal y como está puesto, lo vais a ver. Está a la misma altura delante y atrás, ¿vale? Pues simplemente es por eso, para que lo sepáis. Es un MR2 del año 2000. El único motor disponible que había en este modelo era el 1008 con 140 caballos. Y bueno, le puse una llanta JR6, que ya las conocéis de sobra. Le puse un escape manzo, colectores top speed. Y la verdad es que poquito más. Ha sido un coche que he disfrutado durante 3 años. Y estoy súper contento de todo lo que he disfrutado con él. Me sigue encantando el diseño, me sigue gustando absolutamente todo. Pero es hora de ir avanzando y tener nuevos proyectos. La historia con el coche supongo que la conoceréis. Los que llevé aquí menos tiempo, pues nada. Este coche lo compré en enero del 2018. Fui a Madrid a por él, a un concesionario Maserati. Tenía dos opciones vistas, una de color amarilla y una de color azul marino. Pero me quedé con la amarilla sin duda, es la que más me gustaba, la más llamativa, la que me entró por los ojos. Y de hecho fui con el señor Enchemao y el señor Niconizando nos llevó en su coche hasta el concesionario. Que de hecho tenéis el vídeo por aquí arriba y lo vais a gozar duro. Fue mi segundo coche sí, fue un MR2. Yo vendí mi Fabia de 64 caballos, 3 cilindros, el cual... bueno, los que lleváis muchísimo tiempo en el canal lo recordáis perfectamente. Si no, podéis dejar por aquí arriba una lista de reproducción de vídeos antiguos en la que, bueno, lo bajé de suspensión, o sea, le puse suspensión, lo bajé de altura, le metí llantas, lo pinté de policía durante un tiempo, en fin, hice un bollón de cosas divertidas. Y bueno, el Fabia fue un proyecto un poquito más loco, este ha sido un proyecto un poquito más conservador en el que buscaba, la verdad, disfrutar del coche tal y como está. Un día hablaremos largo y tendido sobre el tema, pero no creo que le hagan falta más de 140 caballos, creo que es un coche que está muy bien compensado. Si vas a entrar al circuito se puede quedar corto, pero para un uso diario barra trameo va genial. Digo uso diario porque yo he estado 1 año y medio como coche diario hasta que me compré el Civic. Y nada, los coches, como digo, van y vienen. Básicamente este vídeo se va a componer en dos partes. La primera es explicar los motivos de por qué lo vendo y la segunda es hacer una especie de anuncio de venta en el que lo vamos a poner en venta y voy a enseñaros qué fotos, cómo haría yo la descripción, para de paso, bueno, pues ya que voy a vender el coche, recomendaros cómo haría yo la venta de un coche, cómo voy a hacer la venta del coche, para que tengáis idea de cómo se hace. Y si nunca habéis hecho ninguna, pues bueno, todo lo que yo os comente espero que os ayude y si vosotros se os ocurre algo, pues me lo decís. El tema de vender un coche así, que es disfrutable y que es una maravilla y que al final yo sé que todos lo vais a identificar conmigo. Mucha gente me diréis, no lo vendas, ni se te ocurra, el MR2 es tu insignia, eres tú, lo típico, ¿no? Al final los coches los asociamos a personas y no queremos que los vendan. Yo soy el primero que vende coches y cuando algún amigo me dice que va a vender el suyo, digo, no hombre, no lo vendas. Nos pasa a todos, ¿vale? Pero lo voy a vender. Yo sigo estando completamente enamorado de este coche, no penséis que ha dejado de gustarme, simplemente que esto es un coche que a mí me cuesta 500 € al año teniéndolo completamente parado. Son 300 € de seguro, son 140 y tantos euros de impuesto de circulación, casi 150, más los 40 y tantos de ITV. En cuanto le metes un cambio de filtro y aceite, ya te has montado en 500 € sin mover el coche. Y ese es el problema de tener un coche de fin de semana que no tiene 30 años. Y lógicamente algo que asumía, quiero decir, los gastos del coche son los gastos del coche. En aquel momento tenían sentido porque era mi único coche, pero cuando ya te juntas con varios cacharros, incluido este que veis aquí detrás, pues bueno, pues ya hay que bajar un poquito el rollo. Entonces al final, bueno, pues surgen nuevas ideas, surgen nuevos proyectos, nos metemos, nos enfangamos y nos metemos a tope. Así que nada, toca vender coches que ya se usan un poquito menos para usar coches que a lo mejor se van a usar pues poquito también, pero bueno, que a nivel de gasto pues sea un gasto mucho menor. Recuerdo que cuando vendí el Fabia, mucha gente, claro, yo tenía un público muy grande relacionado con Bug, ¿no? Porque al final tenía el Fabia, en fin, me seguía gente con Polo, con coches similares, y claro, cuando lo vendí, me compré un MR2, mucha gente me dijo que ese coche no me pegaba, que no debía hacerlo, que no debía cambiar, que de hecho tengo un vídeo aquí con esa reflexión, que es ese coche no te pega. Os recomiendo que lo veáis, si no ahora, que lo veáis al final del vídeo, porque está muy interesante y hablo sobre eso, sobre que nos encasillan en un coche porque es como nos han conocido con ese coche y el hecho de cambiar pues seguramente a ellos le perturba mucho, ¿no?
Hasta ahora es verdad que hay gente que en general nadie se ha extrañado de que venda el coche. Lógicamente habrá quien le guste más y quien le guste menos. Pero bueno, ya vais conociendo mi rollo, y mi rollo es aventura, que sea lo que tenga que venir y fuera. Pero bueno, simplemente deciros que eso, que se va a vender MR2, que va a venir un proyecto muy guay. No os puedo dar muchísimos datos, pero os voy a decir que es potente. Bueno, va a ser, todavía no lo tengo, ¿vale? Va a ser potente. Va a tener una pero muy grande, la cilindrada muy grande, una cilindrada brutal. Y no muchísimos caballos. Yo creo que ya con eso es una pista clara de qué palo de coche va a venir. Hay gente que está en Twitch y que lo sabe porque me está viendo a los directos a diario. Quien lo sepa, pues calladito y no digáis nada, porque quien quiera saber este tipo de cosas, pues que se vaya a Twitch y se lo vea. Así que vamos a poner con el anuncio de venta del MR2. Lo que voy a hacer va a ser contar, bueno, por los pasos que yo seguiría y que me parecen fundamentales para vender un coche bien. Un anuncio de venta funciona muy parecido a YouTube. ¿Qué es lo primero que vemos en YouTube? La miniatura. Por lo tanto, importantísimo las fotos. ¿Cómo se tienen que hacer las fotos? Es muy básico, aunque mucha gente lo dude. Fotos nítidas, lo más nítidas posible. No hace falta que nos compremos una cámara de 3.000 euros para echarle fotos, pero que hagamos siempre fotos muy nítidas, las que se vea el coche, las que se vea por delante, las que se vea la puerta, que se vea el coche por detrás, que se vea absolutamente todo. Si por lo que sea no queréis que sea vuestra matrícula, porque os raya el tema de la matrícula, no me hagáis la típica foto así. Editadme la foto desde el móvil, o si hace falta ponerle un trocito de papel, un trocito de plástico, pero no me hagáis las típicas fotos que te ve un señor tapando así y no se ve el coche, solo se ve el dedo. O sea, no sé, currároslo un poquito. Yo como comprador le doy mucha importancia a la actitud del vendedor, así que entiendo que si quiere vender el coche tiene que estar limpio para las fotos y no estar lleno de mierda o no estar arrumbiado en un garaje tirado, a no ser que sea un coche de restauración de proyecto, que esté lleno de polvo, lo entiendo, pero si el coche está andando bien, pues tener el coche limpio por fuera, en perfecto estado, que se vea bien. Más de lo mismo si hablamos de interior, ¿vale? Que las fotos que se vean y todo lo que enseñéis, pues que esté ordenado y que esté limpio por dentro. Eso quiere decir que sois cuidadosos, que valoráis el coche y que lo cuidáis. Si lo tenéis lleno de mierda, lo tenéis sucio, pues un poco se intuye el tipo de trato que le estáis dando al coche. En una venta correcta debería haber 4 fotos fundamentales, una del morro, una del culo, una de cada lateral, quizá un par de fotos del interior. Estaría ideal una foto del maletero y también estaría ideal una foto del motor. Bueno, en este caso esa lo tenemos detrás, nos lo invertimos, ¿no? Imaginaros que estamos hablando del Subaru, pues tendríamos una foto del maletero y una foto del motor, que sería adelante. Os comento todo esto porque al final lo que tenéis que hacer es ponérselo fácil para que el comprador nos diga, me mandan más fotos. Si ya están todas las fotos hechas no hace falta. Que si quieren alguna foto en concreta se le manda, que eso es el siguiente punto que quiero tratar. Ahora voy a continuar con el título y con la descripción, que son muy importantes. Pero hay una parte de atención al cliente que se nos olvida siempre, y es que si queremos vender un coche, no podemos ser unos auténticos capullos porque te encuentras mucha gente. Hay que atender de la mejor manera posible y ser comprensivo. Al final, cuando nosotros compramos también hacemos preguntas. Es verdad que siempre nos solemos encontrar los que nos dicen, tienes el coche anunciado en 10.000 euros y te dice, te doy 2.000 y 2 haga porni. Pues lógicamente no le vas a responder, ya está, es decir, no me hagas perder el tiempo, ¿no? Mucha gente pone que no es negociable y aún así te siguen negociando. Pues bueno, yo creo que hay que ser agradable. Yo menos cuando me hacen perder el tiempo y me preguntan chorradas del tipo de ¿me lo cambias por, yo qué sé, cualquier gilipollez? Pues en ese caso vale que no responda. Pero en el resto de ocasiones sea agradable y responder, porque al final lo que tenemos que hacer es ponerlo fácil si lo que queremos es venderlo. ¿Que nos sobra el dinero y no nos hace falta? Pues nada, pues entonces no respondemos a nadie, pero si no respondes a nadie es muy complicado que lo vendas. ¿Que no queréis complicar la vida? Pues lo podéis llevar a una casa de compraventa. Lógicamente os van a dar un valor muy inferior al precio del coche, porque al final ellos tienen que sacar un beneficio. Si ellos lo compran al precio de mercado no sacarán dinero, así que pues va a dar bastante menos, pero bueno, os quitáis del marrón de venderlo vosotros, de los típicos 6 meses de vicio oculto en el caso de que ocurra algo, que si cambio de nombre, que si quedar con la persona para enseñar el coche. Además, con el tema del COVID supongo que habrá más de uno que esté preocupado, en fin, todo ese tipo de cosas, pues ya sabemos que si se lo doy a un compraventa os quitáis de esos problemas, pero bueno, tendrán que revisar el coche y en función del estado en el que esté, pues lo tasarán de una manera o de otra. Ahí sí que es importante que lo llevéis limpio y que lo llevéis guay, pues si lo lleváis hecho mierda, pues os darán bastante poco. Parte muy importante, el título. No pongáis vendo coche. Yo lógicamente esto es un MR2, pero quien vaya a buscar esto lo va a buscar por modelo. Quien busca un Toyota MR2 no va a poner en Google coche, o lo va a poner en Wallapop o en 1000 anuncios coche. Así que poned la marca y el modelo. Es importante que si ponéis, por ejemplo, pues los kilómetros o el estado en plan de nuevo, muy cuidado o alguna cosa así, pues son cosas que lógicamente llaman la atención. En la descripción pues se puede perfectamente repetir el modelo, es decir, vendo Toyota MR2 del año 2000, es un 1008 con 140 caballos. Cuanto más trabajo hagáis antes de, o sea, poniendo el anuncio, antes de ponerlo en venta, menos van a preguntar, porque si además pregunta a alguien, ¿cuál es su precio? Míralo, lo tienes en anuncio. ¿Cuántos caballos tienes? Míralo, lo tienes en anuncio. ¿Qué mejoras tienes? Míralo, lo tienes en el anuncio, porque para eso está el anuncio. Si tenéis el coche así, en plan pues con algunas cosillas hechas como llantas, suspensión, escape y cosas que le habéis hecho, pues lo normal es que lógicamente lo pongáis en la descripción y que digáis si dais la llanta de serie, si dais el escape de serie, colector, en fin, todo lo que tengáis. O en este caso yo por ejemplo que tengo un extra, ¿no? Que es el techo que estáis viendo
allá al fondo, en fin, todo ese tipo de cosas pues son importantes que la comentéis, porque vais a evitar que os pregunten más de una vez y al mismo tiempo estéis haciendo un anuncio de calidad. La persona que entra va a ver todos los extras que tiene. No está mal que comentéis todo lo que está homologado, porque si por ejemplo lleváis un escape sin homologar, bueno, al final eso son cosas que se pueden cambiar si está el de serie, pero si lleváis suspensión, si lleváis un bollón de cosas sin homologar, pues bueno, está bien que si no lo ponéis en la descripción, porque mucha gente no lo pone, por lo menos que se lo digáis a la persona que lo va a comprar y que sea consciente de ello, ¿no? Porque al final es un poco marrón. Tenéis que ser sinceros, no engañéis a la gente, no si os preguntan cuántos dueños tengáis, no digáis, no, soy yo el único. Es muy sencillo, la mayoría de gente hoy en día ya conoce la opción de Carfax, en la que pueden mirar un informe del coche y pueden ver qué kilómetros ha tenido, en fin, la fecha de matriculación, incluso hay una aplicación que se llama Infovehículo, creo que también está bastante bien, que metes el bastidor y te da un mogollón de datos. No engañéis a la gente. Si no sabéis si soy el cuarto o el quinto dueño, pues dices, la verdad es que no lo sé, yo se lo compré a un concesionario, se lo compré a X personas, me dijo que tenía 3 dueños, pero no lo sé, me fié, la verdad es que el coche está en muy buen estado. Pero que no hace falta que engañéis, de hecho no hace falta, no, os animo a que no engañéis. Porque si yo voy a comprar algo y me engañan, lo más probable es que me eche para atrás, porque ya me está ocultando cosas y a saber que si me oculto una cosa tan básica como esa, ¿qué más me tiene preparado? Estando en la era de las tecnologías es muy habitual que nos pidan un vídeo funcionando. Bueno, pues os recomiendo lógicamente que lo hagáis y volvemos a lo mismo. Lo podéis tener grabado ya de antes, el mismo día que hagáis las fotos, pues aprovechéis a hacer un vídeo arrancando el coche, os bajáis de él, quizás enseñáis que funcionan las luces, que funciona todo y dais una vuelta alrededor para que se escuche el motor y se vea. Os recomiendo que lo hagáis el mismo día que hagáis las fotos porque eso es algo que suele ocurrir, que la gente lo pida y así os lo quitáis. Pero volvemos a lo mismo, si vais a hacer un vídeo, o sea, perdón, si vais a hacer el anuncio con luz, que la foto esté con luz y que se vea bien, no vayáis a hacer el vídeo en la cochera con el coche oscura. Como digo, es muy importante los detalles. Si el producto que enseñamos está muy bien grabado, muy bien fotografiado, se va a crear la necesidad en el comprador de comprarlo. En cambio, si la foto está muy mal hecha, no llama. Al final esto estamos hablando de oferta. La persona que va a comprar, a no ser que sea único el coche que tienes en España, que es muy complicado que tengas algo único. De hecho de MR2 hay muy poquitos, pero no tengo el único MR2 que hay en España en venta. Entonces claro, cuanto mejor hagamos el anuncio, pues más necesidad creamos y más fácil vamos a vender el producto. Entonces lógicamente os recomiendo que la foto merezca la pena, que el vídeo y que todo lo que hagáis tenga un poquito de detalle y sobre todo intención, porque como vendedor es muy importante que demuestre intención. Yo cuando veo a un vendedor que le pregunto y pasa, no responde, o tengo que pelearme con él para que me hable, paso, o sea, no pierdo el tiempo. Esa persona no tiene ganas de venderlo, o sea, el vendedor tiene que estar muy concienciado con que quiere venderlo y que dé toda esa información y todo lo que haga falta. Como digo, hay mucha gente que marea y yo sé que hay gente que es un coñazo. Antiguamente lo hemos hablado en sitios como por ejemplo Mil Anuncios, había que llamar por teléfono. Llamar por teléfono implica intención. Hoy en día entras en Wallapop, preguntas a 7 personas, te responden y ya está, ya no responde a ninguna. En fin, es verdad que ahora es mucho más fácil de lo que era antes contactar, por lo que ha perdido un poquito el rollo de la importancia que se le daba antes a llamar por teléfono, que estás molestando a alguien, ¿no? Que en cambio Wallapop como un WhatsApp está ya lo era y te da igual todo, ¿no? Entonces, bueno, pues lógicamente yo entiendo que sea cansada la venta, soy consciente de ello, llevo vendiendo cosas en foros, en Mil Anuncios, en lo que era segundamano.es, ahora en Wallapop llevo desde los 14 años vendiendo cosas, sé de qué va esto. Pero si queréis vender tenéis que currarlo, porque al final sois vosotros los que vais a vender. Si vosotros no lo curráis, ¿quién os lo va a comprar? Otra cosa importante es la prueba mecánica. Habrá quien os pida de llevarlo a un taller, a una prueba mecánica, para confirmar que esté todo bien. Yo creo que es algo básico. Si sabéis que el coche está bien, lo más normal es que digáis que sí. El tema de la prueba en la que alguien se sube en el coche, os recomiendo que siempre vayáis subidos vosotros. Porque si te roban el coche con las llaves, creo que no se considera como que es un robo forzado y podéis tener historia. Lógicamente el coche está a vuestro nombre, pero si no queréis historia, cada vez que se pruebe el coche, vosotros dentro. ¿Que es un coche de 2 plazas y vienen 3 personas? Pues que se aguanten. Tú siempre vas a ir de copiloto montado en el coche en el caso de que lo permitáis. Yo sé que hay gente que no le gusta que se pruebe el coche porque habrá tenido malas experiencias y eso lo entiendo. Al final cada uno tiene su forma de verlo y si ha tenido malas experiencias y tiene un coche caro, pues a lo mejor no quiere que se pruebe. Se puede subir otro de copiloto y se le enseña absolutamente todo. Eso ya es a gusto. Cuanto más fácil lo pongáis, más oportunidades tenéis de venderlo. Pero bueno, eso ya va a lo que vosotros opinéis. Otra cosa importante, no vais a dejarle el depósito lleno, ¿vale? No vais a dejarle ahí 60 euros en gasolina. Pero tampoco enseñéis el coche en reserva a punto de calarse. Un poquito de decoro, ¿no? Dejarle 2 rayitas o una rayita y algo de gasolina para que por lo menos puedan llegar a la gasolinera y puedan probarlo tranquilo y no que parezca como que puedan probarlo. Eso pasa muchas veces en los talleres o incluso en las ITV, que vienen los coches a puntito de quedarse sin gasolina con la luz de reserva encendida. Estamos hablando de imagen, estamos hablando de algo de que dé tranquilidad y lógicamente eso tranquilidad no da ninguna. Bueno, para terminar el anuncio, pues realmente lo único que nos queda es el precio. El precio ya es algo personal, ya sabéis que en los coches, sobre todo coches un poquito más raros, el precio es como el arte, el precio de un vehículo es el que alguien esté dispuesto a pagar. ¿Vale 1 millón de euros un cuadro?
Pues bueno, si la persona que lo compra entiende que eso tiene un contexto social, político, del pintor y lo paga, pues con los coches lo mismo. Al final hay modelos que se están revalorizando, que nos puede gustar o no, pero bueno, poned el precio que queráis oportuno. Tengáis un coche deportivo o no, mi recomendación siempre es que miréis el mercado, que miréis coches como el vuestro, que miréis los anuncios, porque al final lo que tenéis que hacer es diferenciar vuestro producto del de los demás. Si queréis vender un MR2 y todos los MR2, por ejemplo, tienen las fotos en mal estado o oscuras, pues vosotros la ponéis más clara. O si por ejemplo todos los MR2 nadie enseña foto del motor, lo enseñáis vosotros. O en fin, intentad buscar la diferencia para que llame la atención frente a los demás anuncios y cliquen en el vuestro y os lo compren, porque entiendo que si ponéis un coche en venta es porque queréis venderlo. El tema del precio más de lo mismo, os ponéis a buscar qué precios tienen los coches que son iguales al vuestro y ya en función del precio que tengan pues tomáis una decisión. Si veis que todos están por 7.000 euros, por poner un ejemplo, y vosotros consideráis que vuestra unidad está en mejor estado, pues la ponéis por 8. Al final cada uno sabe los mantenimientos que lleva y sabe cómo se ha cuidado el coche. En cuanto al precio de este coche, yo lo compré por 7. Estoy viendo coches que no están en el estado del mío y están entre 8 y 9, o sea que probablemente yo este coche lo pondría en venta en unos 10.000 euros aproximadamente, negociable. ¿Por qué en 10.000? Para evitar los pesados de turno y para evitar los que te quieren ofrecer ofertas ridículas. Entonces yo me pondría unos 10.000 negociables para al final a lo mejor venderlo por 9, que es un poco el precio de mercado que están teniendo unidades en buen estado. Que yo por ejemplo miro el mercado y amarilla no hay ninguna en venta, por lo tanto pues ya tenemos algo que no está en el mercado, tenemos algo único. Por lo tanto, si alguien quiere amarillo, pues que lo pague. ¿Que tenéis prisa, que os urge? Pues nada, ir bajando el precio hasta que creáis que es oportuno. Pero bueno, si miráis lo que hay en el mercado, os va a ser mucho más fácil de entender si está caro o está barato. No lo he comentado, pero bueno, el tema de los kilómetros, el tema del número de puertas, el color y esas cosillas, nos lo preguntan a veces las propias aplicaciones. Si no lo pide la aplicación, pues lo ponéis vosotros. Es importante que la persona que vaya a comprar sepa los kilómetros, porque os lo van a preguntar. Aunque tenga muchos kilómetros, ponedlo. Porque si yo veo un coche sin kilómetros, le pregunto y me dice 350.000 y no me interesa, pues voy a dejar de hablarle ahí. No por el hecho de que le haya preguntado quiere decir que me lo vaya a quedar. No ocultáis información, decidlo todo desde el principio. Os voy a dejar por aquí un anuncio de ejemplo para que lo veáis. Está hecho en Wallapop, ojalá Wallapop me estuviera pagando algo por esto. Y nada, pues estáis viendo eso, las fotos como yo lo pondría, cómo pondría la descripción, cómo pondría el precio, absolutamente todo. Antes de terminar el vídeo, bueno, pues lógicamente preguntaros si os ha gustado. Quiero saber si el vídeo os ha gustado. Quiero saber si os ha gustado la idea de que venda el MR2. Supongo que no habrá hecho demasiada gracia. Deciros que lo que viene os va a gustar mucho. Y nada, lógicamente pues dejadme un comentario, dejadme un like, suscribiros, que me alegro de que hayáis formado parte de toda la vida de este coche en el canal, que ha sido un coche que me ha dado una alegría increíble, que me ha dado, bueno, de todo, me ha dado absolutamente de todo. Y bueno, no me ha dado nada malo porque es un coche increíble. Así que nada, pues daros las gracias a todos por haber visto el vídeo, por estar hasta aquí. Y nada, que lo que viene va a ser muy guapo, que estéis pendientes, que 2021 va a ser un pasote en el canal. Y ya no me imagino 2022 que va a ser una explosión. Así que nada, chavales, mil gracias a todos por estar aquí y nos vemos pronto. Hasta luego.